Hola, bueno, estaba acá un ratito haciendo reflexión sobre lo último que me viene pasando, bastante intenso, mucha sanación de traumas y de dolor y bueno, no lo mismo que siempre básicamente, porque parte del camino espiritual es eso, ir revisando constantemente o a medida que van pasando, que vamos transitando la vida, vamos revisando heridas y patrones. Y bueno, heme aquí nuevamente con esta sensación de vacío, sintiendo el vacío, estando sola, lejos de mi casa, lejos de mi familia, lejos de quien era mi compañero por esta separación. Y bueno, sola en un día en el que quizás las intenciones o los deseos serían mejor compartidos, ¿no es cierto? Muy sabio que podamos ser objetivos cuando tenemos esta sensación de vacío. Nos pasa a todos, no hay una sola persona o un solo ser humano que no sienta esta vacuidad dentro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es parte de nosotros. De hecho, estaba por dibujar ahora un yin y yang, porque es así, o sea, hay una parte nuestra que está llena y una parte nuestra que está vacía, y gracias a las dos partes somos. Entonces es un poco absurdo querer evadir o querer llenar el vacío. El vacío es vacío, tiene que estar vacío. Entonces, como en la realidad en la que estamos inmersos, estamos constantemente viendo la manera de llenar esa sensación de vacío. ¿Por qué? Porque el vacío es, por lo menos desde el lugar en el que yo lo vivo, es una sensación de nada. Y como estamos tan acostumbrados a querer hacer cosas o a evitar esos nada, es como que en ese momento en donde conectamos con esa nada, estamos pensando qué podemos hacer para no sentirla nada, para no sentir el vacío, para no sentir la falta, para no sentir eso. El recipiente está listo para sostener o ser llenado con algo, y en realidad ese algo es nada. Es muy interesante este concepto, porque incluso es hasta difícil ponerlo en palabras, que es algo que yo vengo trabajando conmigo misma hace muchos años, y de alguna manera u otra quiero transmitir cómo el vacío está vinculado a la sombra, a los traumas y a los miedos. Entonces, yo voy a poner este ejemplo porque, como digo siempre, todo lo que explico acá es basado en mi experiencia y puede resonar con ustedes como no. En el trabajo que yo vengo haciendo conmigo misma, siempre me pregunté esta cuestión de el por qué me encontraba en vínculos que me hacían daño. En vínculos que me hacían daño. Una vez que empecé a ver ese patrón de que no me estaba sabiendo relacionar, pude comprender que el miedo al que estaba sujeta era el miedo a estar sola. Y el miedo a estar sola está muy arraigado al trauma del abandono. Fíjense la cadena de cosas que uno tiene que descubrir a partir de su accionar o reaccionar, de sus emociones, de sus pensamientos y de sus hábitos, para llegar a la raíz. ¿Sí? Que como lo pueden ver en cualquier cuenta de Instagram que hable sobre psicología o emocionalidad, pueden encontrar que hay 5 traumas o heridas que están en todos los seres humanos, ¿no? Que ahí vienen como el trauma, esto del abandono, el tema del apego,
el tema del reconocimiento, ¿no? Bueno, todas esas heridas. Cuando nos encontramos con esos traumas que son tan intensos, es como que te atraviesa el trauma. Es que viene desde la raíz y llega hasta acá, ¿no? Te atraviesa, literalmente te atraviesa el trauma. Entonces, bastante fuerte el hecho de trabajar esta herida, que yo realmente a lo que voy, desde mi experiencia, de nuevo repito, siento que siempre podemos encontrar, es como el iceberg, es literalmente es la metáfora del iceberg. Siempre podemos ir un poquito más profundo y encontrar que sigue habiendo hielo de partes que todavía no sabíamos que existían dentro nuestro, ¿no es cierto? Entonces como que siempre vemos la superficie y lo interesante es ir hacia abajo, que sería el subconsciente. Es como el universo. El subconsciente, el humano, es literalmente como el universo. No tiene fin. Es infinito. Lo mismo pasa con el trauma. No hay un punto final en donde lleguemos en el viaje y digamos, listo, hasta acá, ya lo sané. Ya está, no duele más. No, no lo hay. Porque son traumas generacionales propios de la conciencia del humano. Cuando nos encontramos que luego de haber trabajado, ¿no es cierto? Habiendo trabajado en nosotros mismos, ya conozco cuál es la raíz de todos esos miedos, de todas esas inseguridades, de los patrones de comportamiento, de mis formas de reaccionar, de las emociones que eso me produce. Ya conozco cuál es la raíz, ya sé de dónde viene. Logro pararme ante ese trauma o ese dolor o ese vacío de una manera objetiva. Y eso es lo importante, que sí está en nuestro poder. Porque nosotros podemos sanar, pero como les digo, encontramos la raíz, que es infinita igual, ¿no es cierto? Es como que yo no llego a un punto de mi vida y digo, así, eso ya está, ya lo sané. Por lo menos yo, desde el trayecto o el trabajo que vengo haciendo conmigo misma, siento que no existe eso cuando uno viaja hacia adentro mismo. Somos tan complejos y tan compuestos que vamos evolucionando y cambiando constantemente, entonces es muy difícil lograr decir, bueno, ya está, llegué a mi 100% en esto. Ya sané al 100% esta situación. No lo veo de verdad, no resuena para nada conmigo esa información. Entonces hay que aprender a convivir con el trauma. ¿Me explico? Desde, obviamente, lugares más objetivos. ¿No es cierto? Ya hice el trabajo, ya depuré, ya lloré, ya lo entendí, ya lo acepté. Esto también son las 5 fases que tiene el ser humano de afrontar o de aprender. Como 5 etapas en las que primero me enojo, después niego, después rechazo, después acepto y después continúo. Justamente es lo mismo con esto. Es como al principio me enojo, ira, después lo niego, no lo acepto. Después me frustro porque como no lo acepto y me sigue provocando ira, y después lo empiezo a entender y lo trabajo y después continúo. Es como el trauma, es como un duelo cuando perdemos a alguien. Nosotros perdemos a alguien y es como una herida que la llevamos toda la vida. O sea, aceptamos que esa persona se fue porque es parte de la vida, pero igual nos duele. Y aprendemos a caminar con esa herida. El trauma es un poco lo mismo. Es como, me fui, viajé a las profundidades, comprendí de dónde viene esto, comprendí que nos atraviesa a todos, comprendí cuál es mi modus operandi cuando estoy en trauma, cuando estoy a la defensiva, cuando esto me duele, lo dejo salir, comprendo que no es por ahí, le pongo luz, trato de ponerle atención para no sangrar en otras personas, para tampoco autoflagelarme, ¿no? Y autodestruirme. Me dedico tiempo, lo sano y bueno, igual la heridita
después continúo con esa herida, sé que va a estar ahí, sé que por momentos va a aparecer, me explico, por momentos la vida va a haber espacios donde vuelvo a conectar con ese vacío y va a volver a aparecer esta herida de vacío, de abandono, de que está relacionada con el trauma, de la solitud, de sentirme en soledad, de tener otros deseos y querer llenar ese vacío con esos deseos en ese momento, porque me dan los tiempos de una manera más racional. Entonces, aprendo a ser más objetiva a medida que se vayan presentando estas situaciones de vacío, ¿no? Ya hice el trabajo, ya entendí que es una herida que voy a llevar conmigo siempre, pero ya no respondo a la herida como antes. Y ahí ese es nuestro poder, ese es nuestro poder transformador. Cambiar la manera en la que me relaciono con las heridas que llevo. Conocerse a uno mismo creo que es el viaje más maravilloso que existe en esta tierra, además de compartir el viaje con otros, que eso también lo encuentro maravilloso. Compartir el viaje con otros seres es maravilloso. Y conocerse a uno mismo es increíblemente, infinitamente maravilloso. Soy quizás en un momento en donde pasan por mi mente pensamientos y emocionalmente me agarro a esos pensamientos y empiezo a sentirme medio bajón, medio como que sí, estoy sola y qué sé yo. Y, y no, y es justamente eso, es transformar la manera en la que nos conectamos con esas heridas. No estoy sola en absoluto. La soledad depende de la perspectiva con la que la vean. Y nadie me abandonó realmente. Entonces, es muy complejo, es muy complejo. Pero bueno, es eso, ese es el lugar, desde el objeto. Poder mirar todo eso desde un lugar más objetivo. Si quisieran, hasta incluso un poco más racional, porque a veces cuando nos dejamos llevar solamente por las emociones, todo tiende a ser más subjetivo. Entonces, desde ese lugar sí podría decir a nivel más racional, una Sol madura le dice a esa Sol más adolescente, tranqui, no pasa nada. La vida es recompuesta por un montón, está compuesta por un montón de cosas maravillosas. Podés con esto también. No es tal cual te lo decís. Bueno, nada. Transformar. Quería compartir una situación en puntual que me pasó y que hoy que salí a caminar como que lo pude ver. Y está relacionado un poco a esto, el tema de los traumas, por supuesto, porque me encanta hablar sobre esto, porque es algo que nos mueve y es como les decía, nos atraviesa a todos. No hay un solo ser humano que no tenga trauma. No lo hay. Entonces, es como, todos nos vamos a morir, todos tenemos traumas. Todos cortados bajo la misma vara. Bueno, me pasó de conocer a un chico, de poder ver el comportamiento de esta persona. Hoy, que lo hago desde un lugar más objetivo, quizás, de poder reflexionar sobre cuáles fueron los patrones de comportamiento, cuáles fueron las reacciones de esta persona, cuáles fueron las palabras que utilizó, cuáles fueron las formas que utilizó para, o cómo se comportó con respecto a el vínculo, por ejemplo, que estábamos teniendo, y me doy cuenta de que el resultado y el desenlace de cómo esta persona se comportó con relación al vínculo estaba totalmente dictada por miedo, por trauma, por toda así una serie de cosas bastante intensas. Hoy el día era una garcha, literal, es nublado, pegajoso, llovizna, con garúa, viste, como una cosa así que salís y sabés que te vas a mojar y te vas a pegar todo. Bueno,
Y salí a caminar, puse a pensar en esta persona y digo, qué loco, ¿no? Cómo cada uno moldea su realidad. O sea, hoy, aunque el día sea una garcha, yo elijo vivirlo genial y salir a caminar y entrenar y llegar a la playa y, no sé, juntar basura en la playa y volverme a mi casa y comprarme para comer. No sé, como que armé una mañana espectacular. Y me pongo a pensar en esta persona y digo, ¿qué estará haciendo? Porque hay tanta gente que tiene miedo y que durante tanto tiempo tuvo miedo, que es como que el miedo se hace como una cajita, entonces esa persona no puede salir de esa caja, no puede salir. Es como que se arma una cajita, energéticamente hablando también, ojo. Es como que el cuerpo de la persona, de esta persona en particular, está rodeado de un montón de energía, de miedo, que se empieza a hacer más gruesa y es lo único que alimenta. Entonces, como toda esa cajita o toda esa energía que se empieza a armar alrededor de esta persona año a año se hace más densa y por lo tanto termina siendo su única realidad. Su única realidad es lo conocido, lo rutinario, lo simple, lo básico, lo que no requiere de mayor esfuerzo, ni riesgo, ni aventura. Entonces, ojalá que esto resuene con más de uno, la verdad, porque eso es a lo que quiero llegar. Cuando nos damos cuenta que estamos actuando en el día a día o interactuando con otras personas o con nuestra realidad próxima desde lugares que son totalmente los mismos todos los días de nuestra vida. Es decir, que la rutina no cambia jamás. No me animo a probar cosas nuevas. No tengo curiosidad. No leo un libro, no leo una historia, no escucho un podcast que me haga, no sé, pensar en otra manera de ver la vida. No viajo, no conozco nuevos lugares. O sea, cuando todo se hace de una manera tan siempre igual, yo tengo que ver algo ahí. Algo está pasando. Algo está pasando. Y ese algo que está pasando es un miedo tal a lo desconocido, a cambiar, al riesgo, al cambio, a lo que no conozco, que me limita en todo sentido. En todo sentido. Entonces, conectar con el miedo, pero para observar a qué está conectado ese miedo, para comprender de dónde viene ese miedo, para tocar las heridas más vulnerables que tengo conmigo mismo o conmigo misma, es fundamental si yo quiero tener una vida grande, una vida llena, una vida plena. Es fundamental, es fundamental. Es fundamental. O sea, que es un principio básico para yo poder crear una vida plena. Yo no puedo crear una vida plena. Estoy hablando de bases como lo que es el amor, la confianza, la plenitud, la abundancia, la sentirnos seguros, reconocidos, admirados, sentir el compañerismo. ¿Me explico? A lo que voy son cosas muy importantes. Son cosas muy importantes si yo quiero construir una vida plena, plena en esos principios. Después le agregamos, si quieren, los viajes, las buenas amistades, la plata, el dinero, todo el chimichurri. Pero lo básico es esto, es poder generar una vida plena, plena en virtudes. O sea, donde yo me sienta reconocido, me sienta amado, me sienta cuidado, me sienta seguro, me sienta admirado, me sienta en confianza, ¿no? Todo primero conmigo mismo o conmigo misma, pero después con el mundo. Entonces, si yo tengo miedo, si yo tengo una rutina que es todos los días igual y no tengo ningún tipo de interés en hacer algo nuevo,
en aprender algo nuevo, en probar algo nuevo, en probar algo diferente. Yo no sé, aunque sea tomarme un micro distinto. ¿Me explico? Lo básico, a lo tan... ¿Por dónde puedo empezar? O sea, por hacer pequeños cambios. Pero si realmente no me nace y prefiero quedarme en ese espacio de seguridad, que en realidad es solamente limitación, no es seguridad, es limitación, pues no me permite crecer, no me permite expandirme, ni en experiencias, ni en conocimiento, ni en nada. Hay una energía que se densificó, que está totalmente arraigada al trauma. Y yo puedo, por supuesto, ser vulnerable conmigo mismo o conmigo misma y trabajar en eso. Trabajarlo. Sí se puede sanar. Sí se puede sanar. Sí se puede sanar. Sí se puede sanar. Sí se puede. No sé cuántas veces lo dije, lo vuelvo a decir. No, ya está. Pero sí se puede. Las herramientas, si uno siente que no puede, las tiene que buscar afuera. Y para eso hay profesionales. Y para eso hay terapias alternativas. Y para eso hay psicólogos. Y para eso hay deportes. O sea, hay internet. Pregúntenle a ChatGPT. Como porque para excusas ya las escuché a todas. Así que bueno, estar arraigados con la energía del miedo nos limita. No podemos crear una vida plena sin antes ponerle luz a la sombra y trabajar nuestras heridas y nuestras vulnerabilidades, sabiendo y reconociendo que son marcas que vamos a llevar toda la vida. Es decir, que en diferentes etapas de nuestra vida esos traumas van a surgir de alguna u otra manera o nos vamos a sentir identificados y eso está bien, es parte del camino, es parte del trayecto, pero vamos a ser más maduros, más crecidos, más objetivos, más racionales y vamos a saber manejar nuestras emociones, entonces vamos a llevar una vida más plena. Resumen, sí se puede. Les mando un abrazo gigante, gigante. Y no miren mucho al vacío, sino el vacío te mirará a ti. Así que, como el yin y el yang, sepamos, recordemos que lo vacío es parte para que el lleno exista y todo se complementa. Y el universo trabaja siempre a favor de la evolución de la humanidad, a través del amor. Les mando un abrazo, gracias.